Se suponía que no debía estar allá afuera sin compañía. Eso fue lo que me dijo el oficial de capacitación de todos modos, cuando me entregó un paquete laminado, etiquetado como Vigilancia Temporal, Protocolo de Temporada Seca, y me dio una palmada en el hombro, como si yo acabara de ofrecerme como voluntario para algo heroico. Las grandes montañas humeantes, haciéndole honor a su nombre, estaban pasando por su mes de julio más seco en más de una década. Los arroyos se hacían cada vez más pequeños, y casi no se podía oír el sonido del agua río abajo. Las hojas de los árboles ya tenían los bordes quebradizos antes de caer al suelo. Incluso las rocas se sentían calientes al tacto si te sentabas junto a ellas pasado el mediodía. Ya habíamos tenido 2 incendios puntuales, provocados por rayos, ambos liquidados rápidamente por las cuadrillas que cargaban mangueras sendero arriba, con esa mirada de cero quejas que te da el hacerlo por demasiado tiempo. Bueno muchacho, el Monte Camerrer es todo tuyo, dijo. Estarás aquí 2 semanas enteras. Para llegar, caminas hacia la torre de vigilancia del monte desde Cosby, subes por el sendero de los Apalaches y sigues por la cresta de Camerrer. Es un sendero tendido sobre suelo delgado, luego un desvío hacia el octágono de piedra que se colocó a finales de los años 30. A los viejos les gusta hablar de eso, de cómo acarrearon arena con mulas y agua a fuerza de hombro. De cómo las piedras no encajan tanto como se entrelazan, como las ventanas miran al este como párpados, o como cuando hay tormenta el lugar se siente como un barco en una botella. Hay una placa de latón del Servicio Geológico, incrustada en la roca, a unos metros al sur del porche, que marca la elevación de 4.928 pies. En el ascenso, pasé junto al maltrecho letrero del monte, ese con la pequeña marca de bala en la esquina superior derecha, que todos fingen no notar. Me encontré con mi relevo en la caseta de guardaparques del campamento Cosby, al amanecer. El lugar olía a lona, a humo de leña, y al café del campamento de otra persona. Revisamos la radio, el despacho, repetidores, códigos de tono, y cargamos una tina de plástico con comidas congeladas y esas cantinas de agua de 2 galones, que atas juntas como si estuvieras construyendo una balsa. Yo llevaba una tienda extra de campaña enrollada, aunque en la torre hubiera litreras. El instructivo de entrenamiento indicaba esto, en caso de daños en las ventanas, usar tienda propia. Y entre paréntesis, pájaros. Alguien había dibujado una carita feliz con cuernos de diablo aunado. Pájaros, dijo mi relevo. Miró más allá de mí, hacia la línea lejana de árboles, por donde el sol sale en la mañana. Eso es lo que escriben cuando no quieren decir que el viento te arroja troncos enteros. Pero no te preocupes, estarás perfecto aquí. Quiero decir que le creí. Quiero decir que no estaba escuchando ya cosas en los árboles, esos suaves sonidos que tu cerebro imagina cuando sabes que estarás solo más tarde. Un sonido de pasos que puedes contar y un aliento contenido que no es el tuyo. Pero yo era el nuevo recluta. Era el cuerpo extra, metido a la fuerza en una temporada con muy poco personal. Así que dije gracias, tomé las asas de cuerda de la tina con ambas manos, y subí. El ascenso hasta Logap son 3 niveles de esfuerzo. El sudor me picaba en los ojos, y cargaba el olor a pino en la espalda. Cada curva del camino venía con una cigarra que parecía estar usando un taladro, y luego callaba de golpe como si una mano le tapara la boca. Cuando llegué a la cresta, el viento volvió a mostrar sus colmillos. Las nubes arrastraban madejas secas a través del monte, hacia el este. El sendero ardía brillante bajo el sol donde los abetos habían muerto, tocones blancos apuntando sus lamentos hacia el cielo caliente. Pasé a 2 excursionistas que iban hacia el sur, quienes levantaron 2 dedos amistosos sin disminuir la velocidad. Sus pantorrillas tenían el color del té, negro. El que iba a la cabeza tenía una pequeña campana en la cadera que repicaba con una irónica gentileza. En Camerrer, la torre de piedra se alzaba quieta y sólida sobre la cresta, como siempre. Entré, aseguré la puerta con la cuña de bota y dije un tonto saludo al vacío.
Cuando uno entra por primera vez a una torre de vigilancia, siempre hay una pausa donde el cerebro espera que alguien conteste, algún otro guardabosques apoyado en el buscador de incendios, una taza de café con las marcas de los labios en el borde y un mapa erizado de alfileres. Este tenía el buscador de incendios de Osborne centrado, el cristal tan pulido que casi dudabas de su existencia, y el espejo azimutal atrapando la luz. Había un cuaderno de composición sobre el escritorio con un lápiz atrapado en su espiral. Una página estaba abierta y decía: 28 de junio, despejado. Reporte de humo, falsa alarma. Entre paréntesis, niebla. Oso en la cresta al anochecer. El animal sabe dónde estás antes de que tú sepas dónde está él. 3 de julio, rayo cayó sobre el río de la Marmota. La cuadrilla sofocó el fuego consecuente. Recordar colgar la comida estúpidamente alto al salir. Tenemos un mapache inteligente con pulgares escurridizos. 9 de julio, escuché las viejas historias otra vez de unos alpinistas. Sobre la cosa que les gusta llamar el hombre salvaje. Es una broma como cualquier otra, hasta que las risas se quedan en silencio. Debajo de eso, la página estaba rasgada. Puse mi comida debajo de la litrera, colgué mi ropa de las vigas, de una cuerda con un nudo tensor. No, si se llama tensor, ¿no? Sí, bueno, da igual, me refiero a que lo até 2 veces, y puse mi cuchara con el resto del kit de cocina antes de que pudiera perderla. La tarde se extendió sobre los pliegues azules de las crestas mientras hacía mis chequeos de radio. Kammerer llamando a Cosby, prueba 1, y Kammerer llamando al repetidor de las colinas, prueba 2, con ese chasquido y siseo que suena como una ola golpeando un muelle. Me reconfortaba. Era como presionar un moretón y sentir que el dolor obedece. Y entonces, me sumergí de plano en ello. Un trabajo que es, en su mayoría, observar. Caminas por la cubierta. Miras los bordes de las cosas. Aprendes a distinguir el humo de leña de la niebla, el calor difuso en el aire de una columna de fuego real. Tus ojos trazan círculos y el mundo del que eres responsable vive y respira en anillos a tu alrededor. Algunas personas no lo soportan. El silencio se convierte en tu audiencia. Cada pájaro es juzgado, y cada crujido es una amenaza que no crees que pueda cumplirse. A mí, siempre me ha gustado la sensación de que, si algo sale mal, soy el primero en decirlo en voz alta. Me gusta que se cuente conmigo. La primera noche, algo golpeó los cristales de las ventanas 3 veces, lento, como nudillos sobre una mesa. Cuando escuché el ruido, estaba acostado en la litera con la radio baja, escuchando a Cosby comunicarse con una cuadrilla de senderistas, programada para alojarse en el campamento 37. El golpeteo vino acompañado de un olor extraño, que al principio no pude identificar, un aliento húmedo y salvaje que se atascó en la parte posterior de mi lengua, y sabía como a amoníaco y a monedas. Me senté, y el golpeteo cesó. Observé la ventana como si ésta pudiera parpadear. Pájaros, me dije a mí mismo después de un minuto. Una perdiz grande y tonta. Pero nunca había visto una perdiz a 4.928 pies, en julio. Me acerqué a la ventana y encendí mi linterna. El haz de luz rebotó en el vidrio viejo, y en él se reflejó el brillo del sudor de mi propia frente. Más allá de la ventana estaban las tablas de la cubierta y el muro de piedra de protección, y la maleza de laurel de montaña. Y aún más allá, el negro caótico del bosque, que conoce todas tus formas, y no quiere ninguna de ellas en absoluto. Anoté en peculiar olor en el diario. Hay una historia en las montañas humeantes, que escuchas si te juntas con los viejos operadores de radio y los aserradores. Cambia aquí y allá dependiendo quién la cuenta. Algunos usan un susurro. Otros usan una risa, y nunca te miran directamente a los ojos cuando lo hacen. Es un remanente de antes de que alguien le pusiera números a las colinas, antes de que alguien clavara una marca de roble a un tronco, y le dijera a ese árbol por dónde va el camino. Pelo, y manos, y una cara como la de un hombre, excepto que distinto de alguna manera, que nadie puede señalar igual. Ojos, dicen algunos. Amarillos, dicen otros.
Un sonido como el de la puerta de un granero, desprendiéndose en una tormenta. Es el hombre salvaje de Tennessee, y no pertenece a un solo condado o a un solo barranco, pertenece al momento en que te das cuenta de que no puedes saber si el paso que oyes es de 2 o de 4 patas, y tu corazón crea un hueco en tu pecho para esconderse. El segundo día, observé cómo el calor desdibujaba el valle de un arroyo hasta que el laurel parecía estar hirviendo. Las libélulas escribían malas palabras en el aire y las borraban constantemente. Hice girar el retículo del buscador de incendios a lo largo del anillo, practicando. Columna a 110 grados, una cresta más allá de la guarida de la serpiente. Escribí 100 en el diario la primera vez y lo taché. Los nervios convierten a los números en mentirosos. No era un incendio real, pero se sentía como un ensayo contra el día en que sí lo sería. Alrededor del mediodía, escuché rocas golpeándose debajo de mí. No el deslizamiento de una piedra bajando una pendiente para reposar contra otras. Un clac, luego espacio, luego un segundo clac que resonó hasta mi cuello. Me incliné sobre la barandilla de la cubierta y contuve la respiración hasta que mi cuerpo tembló. Lo que sea que hizo ese sonido, tenía paciencia. Esperó hasta que mis ojos se humedecieron, me dolieron los codos, y mi cerebro comenzó a contarme una historia sobre que no había nada malo. Zack, Zack, Zack. No dije, ¿quién anda ahí?, porque no soy estúpido, y porque las palabras no habrían sido para quienquiera que hiciera ese sonido. Habrían sido para mí. Cuando se detuvo, el silencio que lo reemplazó tenía peso. Uno conoce ese silencio. Tira de ti, como algo con manos. Escaneé la pendiente con la mirada. Abedules negros, aniversarios de cicuta muerta, y el arabesco del sendero donde se enrosca alrededor de la arenisca. 2 veces tuve esa vieja travesura de la vista, donde crees que un tronco oscuro gira la cabeza. 3 veces imaginé cabello oscuro donde solo había sombras. Y una vez, solo una vez, la forma de un hombro, deslizándose detrás del laurel, como si no le importara lo suficiente ser visto como para apresurarse. También escribí eso en el cuaderno. El tercer día, encontré las huellas. Debajo del porche, donde la piedra se encuentra con la tierra, algo había presionado el suelo hasta darle la idea de una pisada. Si te estuviera contando esto en un bar, en lugar de escribirlo en un informe que he editado 20 veces, ahuecaría mis manos y lo diría así. Extendidas, anchas, con la impresión de un dedo gordo, que bien podría no ser un dedo, tanto como una cuña. El talón no terminaba donde yo esperaba que lo hiciera. Se desangraba imperceptiblemente en el resto del suelo, como lo hace el peso de alguien cuando es cuidadoso al andar. Y había más de una huella. Unas apuntaban hacia el porche y se detenía justo antes de la piedra. Otras se movían a lo largo del borde y se alejaban. Aprendes rápidamente cómo se ven las huellas de un oso, cuando apoya sus patas delanteras y luego las traseras en los mismos agujeros. Aprendes la firma en la tierra del giro cuidadoso de un ciervo. Esto no era ninguna de las dos cosas. Era casi una persona, excepto que mi cuerpo rechazó la idea, y sentí que esa pequeña prisa de sudor encontraba la parte baja de mi espalda, y se sentaba allí, insegura de qué hacer a continuación. Tomé una foto con mi teléfono, y el cristal hizo que la tierra pareciera desobediente. No se podía apreciar nada. Puse mi propia bota al lado para tener una escala del tamaño, y la huella me superaba en longitud y anchura. Se necesitaría ser un jugador profesional de fútbol americano con un historial de torcerse los tobillos para poder hacerla. De vuelta en la torre de vigilancia, el cuaderno de composición esperaba. Pasé a una página nueva y escribí lentamente. 12 de julio, posibles huellas debajo de la cubierta este. No son de un oso, ni un felino. Tampoco son de un ser humano, al menos no uno sano. Golpeteo de piedra al mediodía. Olor extraño anoche, amoníaco, metal. Conozco las historias. No estoy ebrio. Casi añadí, y no estoy tratando de hacer amigos dentro de mi propia cabeza. Pero el lápiz se veía tonto con esa frase, y las palabras se sentían demasiado duras. Esa tarde,
Cosby avisó por la radio acerca de un informe de humo de un excursionista cerca de Mad Run Bowl. Fue reportado como una columna humeante, alta y delgada, e inmóvil. Era muy probablemente la parrillada de algún montañista con hambre. El despacho me pidió que echara un vistazo con el buscador de todas formas, así que me acerqué al orientador y giré el anillo hacia el rumbo de la persona que llamaba. Luego roté de regreso hacia donde estaría la columna si fuera real. Mi dedo recorrió el mapa topográfico, cresta tras cresta. Allí, tenue como un aliento sobre la boca de una botella, había solo el más ligero tinte en el aire. Si nunca lo has hecho, no sabes cómo tu cerebro intenta excitarse para ver humo, cuando solo hay olas de calor elevándose en el aire de la tarde. Pero después de un minuto, el tinte se mantuvo firme, estrecho y genuino. Avisé por radio. Cam Herrera Cosby, posible columna de humo estrecha y blanca al norte, noreste, a unas 8 millas, una cresta después de la guarida de la serpiente. Podría ser humedad. Copiado, Cam Herrera. Avisaremos al Parque Nacional. Entendido, dije. Casi menciono los tracks de las rocas, pero me decidí por no hacerlo en el último segundo. Mientras observaba la columna a lo lejos, noté como algo se movió en primer plano. En un momento no era nada, luego algo, luego nada otra vez. Una forma con la silueta de un hombre, a la mitad de la pendiente, mucho más cerca de lo que yo deseaba. Se quedó exactamente tan quieta como lo hace una persona cuando sabe que será vista si se mueve hacia adelante. Si un ciervo se congela, tu ojo lo lee como una letra más entre las palabras que escribe el bosque. Pero si es una persona la que se encuentra parada entre los árboles, el escenario lo convierte en algo extraño e identificable. Esta cosa se ubicaba justo en medio de esas dos ideas, y se negó a pertenecer a ninguna de ellas. Sentí mi garganta intentando recordar cómo cerrarse, y dije para mí mismo, sin tocar la radio, estás demasiado cerca de una estructura federal. En ese instante, la forma, si es que tenía una cabeza, la giró. Hay distancias en estas montañas que tienen una moral en ellas. El espacio entre tú y una serpiente de cascabel, por ejemplo, donde el animal será lo que es, y tú no cambiarás eso simplemente por desearlo. El espacio entre uno y una entidad como esta no era una de esas cosas. Llevaba consigo motivos. Para cuando encontré la barata valentía de levantar mis binoculares, ya se había ido. Solo el laurel retenía el recuerdo de su paso, esas hojas que se mecían una vez, y luego, con gran cuidado, mecían de nuevo. La radio siseó. El Parque Nacional confirma una columna de humo cerca de un montón de maleza, en propiedad privada. Ya fue mitigado. Buen ojo, Cam Herrera. Dije las gracias, y me sentí como un ventríloco con un vaso de agua lleno en las manos. Esa noche llegaron las piedras. Y no de las pequeñitas. Rocas enormes. Algunas lo suficientemente grandes como para sonar como si tuvieran historias adentro. Atacaron el muro de piedra de protección debajo de la cubierta y cantaron con esa nota innoble que solo los objetos golpeados pueden lograr. Una de ellas se deslizó por el tablón de la cubierta e impactó la puerta con un golpe sordo que sacudió el pestillo. Apagué mi luz y me quedé de pie con la mano en la radio, como si esta fuera el hombro de un amigo. Afuera, el viento no se movía. Las cigarras callaron. Si me hubiera quedado quieto, creo que todo podría haber terminado de manera diferente. Si hubiera sido simplemente otro mueble, en la memoria de la torre de vigilancia, una sombra con forma de hombre que respiraba dentro de unos límites y elegía honrar esos límites como un buen huésped, tal vez la cosa se habría aburrido. El pensamiento se habría evaporado, y yo estaría escribiendo sobre la vez que unos jóvenes se pusieron a jugarme una broma pesada en esa cresta. Pero algo en mí, algo que recuerda haber sido un niño en el bosque oscuro, con un palo que has decidido que es una espada, tomó la linterna. Hizo clic en mi mano y proyectó un cono de luz amarilla y débil hacia las ventanas. Me acerqué a la puerta. No hagas, me susurré. Pero la abrí de todos modos. El olor me hizo retroceder contra la mesa. Podía saborearlo en los ojos.
Hay un hedor único que las granjas de cerdos a veces levantan cuando el viento sopla hacia el pueblo, y hay un hedor cuando el arroyo se retira en agosto y deja lo que cargaba pudriéndose al sol. Esto era ambas cosas, y algo más penetrante, como un frasco de comida que se dejó destapado durante años en un cobertizo. La cubierta de abajo se veía vacía, y luego no. Es un truco antiguo de la luz. Tu cerebro captura la primer fotografía de la escena y dice que no hay nada, y luego se ajusta y, después de todo, algo está allí. Un antebrazo contra la piedra, una mano colgante que se mece lentamente, cabello enmarañado con paja y con hojas, y un brazo de longitud incorrecta y músculos de maneras que se nombran mal en la vista. La mano, era una mano, de acuerdo, no hay otra palabra que tenga dedos, se curvó contra la barandilla de piedra. Uñas de los pies, no garras, chasqueando una vez mientras el peso se transfería de una extremidad a la otra. Se movía sin prisa y con un propósito, y observaba, lo cual es más difícil de describir de lo que parece. Existe el ser observado, y luego existe el ser visto por dentro. Digo que vio por dentro, porque pude sentir la idea de mí mismo 10 pasos detrás de mí, donde mi columna vertebral se encuentra con algo que no es parte del esqueleto, y pareció examinar esa parte, en lugar de la carne que arrastro para moverme de un lugar a otro. «Hey», dije, fallándonos a ambos. La cosa que no era un hombre, retiró la mano, y me dedicó un sonido que no se propagó. No un gruñido. No una amenaza. Más bien como un aliento que se niega a nacer. El olor se alzó y decayó como un animal que se acomoda. Retrocedí y cerré la puerta lentamente, como se hace con un niño durmiendo. Esa noche dormí en la tienda dentro de la torre de vigilancia, con la cubierta de nylon traqueteando contra sí misma y la radio sobre mi pecho. Cerca de las 2 de la madrugada, algo caminó sobre el techo. En paso. 2. 3. Lento, como si tuviera una sola pierna. Contuve la respiración hasta que el interior de la tienda comenzó a nadar, y pensé en la nota del instructivo. Pájaros. Intenté reírme. Dejé escapar un sonido como una tos que alguien había guardado y olvidado donde. Los pasos se detuvieron. El viento regresó, como una promesa que no vale mucho. Y dormí de la forma en que el cuerpo duerme cuando elige priorizar su propia salud, una caída en algo que no tiene temperatura. En el 6º día, cometí un error. Fue pequeño, en la escala de los errores, pero es la dimensión lo que importa en este caso. Bajé por el camino auxiliar hasta el sendero de los Apalaches, para revisar el letrero donde a algunos excursionistas demasiado entusiastas les gustaba tallar corazones en la madera. Llevé conmigo las vejigas de agua vacías de la tina, para rellenarlas en un manantial que usamos cuando el tren de mulas se retrasa. Es un hilo de líquido marrón en esta época del año, escondido bajo el rododendro y las rocas con una cara como la mejilla de un muerto. Extiendes la boca de los recipientes y apuntas el chorrito con una botella de plástico que cortaste por la mitad, y te dices a ti mismo que no estás perdiendo una hora de tu tiempo esperando en los alrededores. Cuando regresé, encontré las vejigas movidas. Sonó un poco. El tipo de sonó un poco que podrías ignorar si estuvieras en la ciudad, en un picnic, y llegara una ráfaga de viento, y estuvieras contando una historia que querías seguir contando. Pero allí arriba, donde cada trago de agua es un acto de fe y planificación, prestas más atención. Entonces vi la línea. Se extendía desde la cubierta, cruzaba el punto desnudo donde los visitantes se paran para tomar fotos, y bajaba por el inicio del sendero auxiliar. No era una cuerda. Era corteza. Alguien, algo, había despojado tiras largas de un álamo y las había trenzado con holgura, de la forma en que los ancianos trenzan hilo cuando explican cómo hacer nudos a unos niños que no les están escuchando. La trenza colgaba en una cortina perezosa de los tallos de laurel y estaba fijada a intervalos con palos colocados como púas para una guitarra que no sabes tocar. Formaba una guía a la altura de la cintura, que dividía el aire y tiraba de tu ojo a lo largo de ella, como una oración que tu mente comienza a terminar sin permiso. Lo seguí unos 10 pasos, antes de entender lo que estaba haciendo. No señor, dije en voz alta a un día sin nubes.
Corté la trenza con mi navaja de bolsillo, la enrollé con rabia y la arrojé por la pendiente. El bosque la aceptó, encogiéndose de hombros. De vuelta adentro de la torre de vigilancia, mi cuchara había desaparecido. Me quedé mirando el lugar sobre el escritorio donde la había dejado, la tapa del kit de cocina reflejando mi cara como una mala idea. Era solo una cuchara. De acero, con una curva en el cuello de alguna vida anterior. También era la única pieza de comodidad que había sido lo suficientemente cuidadoso como para controlar. Busqué en los lugares más obvios, luego en los lugares tontos, y después en los lugares que me hicieron enfadar conmigo mismo por siquiera considerarlos. Nada. Cené con una estaca de la tienda, lavé la estaca con un sentimiento de culpa y la puse al lado del kit de cocina donde había estado la cuchara, como si eso pudiera deshacer el hecho de haber sido objeto de un juego. Esa tarde, escuché a un hombre hablar debajo de la cubierta. No pude distinguir las palabras. No pude decir si era español, inglés u otra cosa completamente diferente. El tono subía y bajaba, como una voz humana sube y baja cuando se cuenta una historia a sí misma para ver cómo suena. Presioné mi oído contra las tablas del suelo y sentí la vibración atravesar la madera. No era profunda, ni gutural. Delgada. Una idea de voz. Esperé a que la forma de una frase se presentara y, cuando no lo hizo, cuando la cadencia tartamudeó y se recuperó, y repitió un ascenso que se sentía memorizado, en lugar de comprendido, el tipo de miedo que asocio con hospitales y sirenas vino a sentarse con las piernas cruzadas detrás de mi corazón, metió la mano en mi pecho y retorció sus dedos hasta que pude saborear el gusto a latón. Y después de un instante de duración incierta, la voz se detuvo. Pero la respiración al otro lado de la tabla de la cubierta no lo hizo. No dormí esa noche. Me senté con el buscador de incendios y tracé ángulos con la radio muerta en mi regazo, muerta porque la batería había perecido y mi repuesto se había quedado en la tina, y la tina estaba justo afuera de la puerta, y yo no podía abrir la puerta sin hacerme algo a mí mismo para lo que no tengo una descripción. Hay cosas que una persona puede hacer para probarse a sí mismo que sigue siendo dueño de su cuerpo. Puedes aplaudir. Puedes cantar. Puedes abofetearte la cara lo más fuerte que tu mano te lo permita. Puedes poner los dedos en tu propio esternón y empujar hasta que tosas. Yo no hice nada de esto. Observé el anillo girar y girar bajo mi dedo, y pensé, absurdamente, en cuántos hombres habían puesto sus manos sobre este círculo de cristal antes que yo, con los ojos entrecerrados contra el humo, con los corazones latiendo al ritmo del clima, en lugar de lo que fuera que fuese esto. A la primera luz de la mañana, abrí la puerta. La tina de afuera estaba en posición vertical. El asa de cuerda había sido atada de nuevo. Era un nudo que reconocí, porque es un nudo que ato cuando tengo prisa y creo que lo arreglaré más tarde, y al final nunca lo hago. Pero este en particular no lo había hecho yo. Era un intento fallido de imitar el mío. Daba 2 vueltas, en lugar de 3. La diferencia tenía sabor a burla. Bajando por la pendiente, a mitad del laurel, colgaba la cuchara. Había sido enhebrada, a través de la trenza de corteza que había cortado y arrojado en el arroyo, y colgaba sobre la vegetación como un amuleto, un pequeño objeto metálico reflejando el sol y riéndose para sí mismo cuando el viento lo encontraba. Tuve el pensamiento, agudo y único, de que si bajaba allí para recuperarla, el laurel se cerraría a mi alrededor y el olor rancio que ya había saboreado me inundaría, y yo estaría en una parte diferente de la historia. Me quedé donde estaba y dejé que la cuchara colgara, sintiendo que me habían hecho una pregunta en la que había fallado incluso antes de intentar responder. Hice mi llamada de relevo al mediodía, aunque se suponía que no pasaría hasta dentro de 4 días. Hay un ritmo para estas cosas, y no lo rompes a menos que la interrupción te dé algo que puedas defender más tarde. Kammerer llamando a Cosby. Dije a la radio, usando mi voz profesional. Mantuve mis sustantivos limpios. Adelante, Kammerer. Llegó la respuesta. Solicito relevo anticipado. Una pequeña pausa. ¿Es un incidente médico?
Preguntó el despachador, y pude escuchar el bolígrafo que ya sostenía. Es la fatiga, dije. Falta de hidratación. Otra mentira se preparó, alineada detrás de la primera, y no tuve que sacarla porque el ruido del bolígrafo cambió. Entendido, Kammerer. Enviaremos un relevo al inicio del sendero, hora estimada de llegada, 1600. Tu contacto es Waller. Waller tenía una cicatriz en la ceja, que lo hacía parecer a alguien a quien no deberías pedirle dinero prestado. Se reía con el sonido de una olla vieja. Era supersticioso, de la manera en que solo lo es un hombre que ha tenido razón, más veces de las que puede probar. Exhalé y sentí que mi pecho respondía como una caja a la que se le han quitado las ataduras. Entendido, Cosby. Me encontraré con Waller en el letrero auxiliar. La cosa debajo de la torre de vigilancia, la criatura que podía atar un nudo si le dabas tiempo y observabas, cometió su primer error entonces. O tal vez no lo hizo, y todo esto es un momento prolongado que comenzó hace mucho tiempo con el nombre de otra persona, y yo recién ahora me estoy poniendo al día. Se dejó ver, pleno como el día. Salió, de pecho ancho como un buceador, el cabello de un color que no existe en un catálogo de pintura, porque sigue cambiando con el ángulo en que lo miras, primero gris, luego del color del óxido, y luego un tono que el sol hambriento hace cuando arde a través del humo. Se paró entre el porche y el inicio del sendero auxiliar, y me observó con una cara que no era una cara, solo porque yo no quería que lo fuera. Tenía una frente y una mandíbula, y ambas estaban mal en formas pequeñas y exactas, que hacían que mi cerebro intentara corregirlas, luego se detenía, y luego intentaba de nuevo. Los ojos eran oscuros como agua de lodo, y las estructuras a su alrededor se crispaban como si estuvieran aprendiendo. Hay un momento del que no te hablan en el entrenamiento. Un momento en el que tu boca quiere pronunciar las palabras, no quiero problemas, y tus manos quieren levantarse para mostrar que están vacías, y tus piernas quieren doblarse. El animal que hay en ti, sacude las llaves que robó de todos los edificios que mantiene cerrados por dentro. Algo más, dentro tuyo, revisa la lista de leyes que conoces, y comienza a tachar cosas con una pluma roja, porque nada de esto va a ayudar. Levanté las manos en señal de rendición. De acuerdo, dije. Te veo. El hombre salvaje, si eso es lo que era, y no hay palabras mejores y peores para nombrarle, ladeó la cabeza como un hombre fingiendo ser un perro para un niño. El movimiento era ensayado. Dio un paso, y la huella que dejó fue tan cuidadosa como la tarea de caligrafía de un infante. Hizo un sonido como un susurro masticado, después levantó su mano derecha y la abrió, mostrándome una palma entrecruzada con viejas y nuevas cicatrices, y se rió una vez, un ladrido que nunca encontró su propio eco. En ese momento, la radio respiró. Cosby a Kammerer, Waller va en camino, y lleva un poco de agua extra para ti. Mi cabeza giró hacia la radio sin demora, como si las palabras tuvieran un olor. Sentí una estupidez entonces que he repetido tantas veces que mi cráneo tiene hendiduras donde se marcan las ruedas de la memoria. Sentí una obligación de proteger la radio, proteger el orientador, la propia piedra, y todos aquellos hombres en los años 30 que colocaron estas rocas, como frases que se quieren decir correctamente para siempre. Avancé un paso, y el hombre salvaje retrocedió otro, y la relación entre nosotros pasó de ser 2 puntos en un mapa a una línea con tensión. Un paso más, y estaría fuera del porche. Uno más después de ese y estaría en la tierra. Uno más después, y estaría en la historia que cuentas solo si no te queda nada que guardar. El hombre salvaje hizo un sonido entonces, que vivirá sobre todos los demás sonidos que escucharé hasta el día en que me muera. No fue una agresión, y ni siquiera era una amenaza. Era una corrección. Me dijo, sin palabras, y con perfecta claridad, que me había equivocado sobre quién estaba moviendo a quién. Detuve toda moción que mi cuerpo había comenzado a realizar entonces. La cabeza giró de nuevo, lentamente, probando el aire en busca de Waller, tal vez, o en busca de la idea de Waller, o del sabor diferente de un hombre que ha visto lo suficiente, y ha dejado de fingir que no.
Volví a entrar y cerré la puerta. Me senté en el suelo, de espaldas a la madera y con las manos sobre las rodillas, como a un niño al que se le pide que respire. Afuera, el hombre salvaje caminó por la cubierta y las tablas de madera hablaban suavemente bajo su peso. Se detuvo en las ventanas, una por una, como si la torre de vigilancia fuera un museo al que había pagado para entrar, y no se dejaría estafar por su dinero. En la ventana norte, se acercó lo suficiente como para que pudiera escuchar su aliento encontrar la vieja masilla, y volverla dulce y podrida. En la ventana este, puso algo, la frente tal vez, suavemente contra el cristal y la dejó reposar allí durante varios segundos. Cuando el sonido de su andar se movió hacia la puerta, puse mi mano plana contra la madera y sentí calor, como el de una estufa a través de guantes de invierno. Permaneció allí un largo minuto, y luego hizo algo que me quitó partes de mi ser que no sabía que podían ser removidas. Voltear. 3 veces. Lentamente. Un ritmo que conocía desde la primera noche, y que ahora cambiaba permanentemente de pregunta a certeza. Luego, se alejó, y cuando lo hizo, escuché las piedras. Tzac. 1, 2, 3 veces, lento, y algo en el sonido dijo, espera. Esperé. Waller llamó desde el sendero auxiliar a las 4:17 de la tarde. Mi reloj me lo dijo. Su voz se propagó por el aire como una bendición. Oye, Camefer. ¿Estás ahí arriba? Sí, aquí estoy, dije, y las palabras se resquebrajaron por la mitad como cáscaras de huevo. Waller subió con una sonrisa y 2 bidones rojos, y una mirada que decía que yo no era el primer hombre en verse así. Dejó los bidones, soltó un aliento por la nariz y giró la cabeza con ese movimiento de pájaro que tiene. ¿Hueles eso?, dijo. Yo le dije que sí. Caminó lentamente por la cubierta. Se agachó una vez para mirar el muro de piedra, y luego otra vez para mirar la huella que no había sabido que se había mantenido intacta. Pasó un pulgar por el marco de la ventana, donde algo había dejado una fina mancha marrón, que se podría llamar savia si quisieras una tarde fácil. ¿Cuánto tiempo lleva? Días, dije. Asintió como si acabara de dejar caer una cubeta pesada llena de agua. Caminó hacia el buscador, y puso la palma de su mano suavemente sobre el anillo de cristal. El toque no era exactamente supersticioso, era respeto moldeado por los años. Nos vamos ahora mismo, dijo. No vamos a hacerlo con prisa, y no vamos a hacerlo lento. Sonrió sin alegría. Y no miraremos hacia atrás, a menos que tengamos que hacerlo. Se dirigió a la puerta y luego, Dios lo bendiga, la abrió con el mismo movimiento fácil que siempre usa, como si nada en el mundo hubiera cambiado, porque si lo ha hecho, no quieres decírselo a esa cosa. Bajamos por el sendero auxiliar, y el hombre salvaje vino con nosotros. No en el sendero. No de una manera que hiciera una historia sencilla. Se mantuvo en los árboles, en el lado cuesta abajo, y se movió en paralelo, una sombra para cada uno de nosotros, con su progreso marcado no por sí mismo, sino por lo que el bosque hacía a su paso. Un lento rebote de hojas de laurel, un pájaro levantándose y negándose a cantar, un seco traqueteo de algo que podrían ser huesos, ensartados en cortezas y creyeras que ibas a morir, y necesitabas que el mundo fuera dramático al respecto. 2 veces cometí el error de intentar ubicarlo exactamente, y 2 veces Waller me tocó el hombro, con esa autoridad que usa un entrenador. No busques el balón, cuando deberías estar moviendo los pies. En la unión del sendero de los Apalaches se detuvo y miró el letrero, como si pudiera decir algo nuevo si lo miraba con suficiente amabilidad. Luego giró cuesta abajo hacia Blow Gap, con una alegría que él no sentía, y yo lo seguí, y el hombre salvaje, al que no le importan los letreros excepto los que él hace, fue con nosotros. Cuando llegamos a la primera curva excavada en la pendiente, donde el banco es lo suficientemente ancho para que 3 personas caminen a la par, escuchamos rocas moverse en el barranco de abajo. Waller no miró. Dijo, en cambio, una frase en la que he pensado mucho desde entonces y que no tiene más sentido que lo que dice. No somos las primeras personas en bajar mientras algo nos acompaña. Quiso decir en la historia.
Quiso decir en las tardes. Quiso decir, en las vidas que vives en tu cabeza, cuando el cuerpo está ocupado. En los últimos 100 metros antes de Glow Gap, donde comienzas a escuchar voces humanas de nuevo, el olor se desvaneció, como si hubiéramos cruzado una línea invisible. La colina detrás de nosotros contuvo la respiración, y luego la soltó, y con ella se fue una presión que no sabía que estaba montada en mis senos nasales. Mi cuerpo hizo lo que hace después de que la fiebre desaparece, descubrió la sed con una rabia que era casi alegría. En la camioneta, Wallet tiró el agua a la cajuela, no sin antes entregarme una botella. No les cuentes, dijo, asintiendo hacia el campamento, refiriéndose a las familias y a los hombres con sombrero que nos dicen Señor con un deje practicado. Dímelo a mí. Díselo a la radio. Escríbelo en el cuaderno. De esa manera es verdad, sin ser un espectáculo para la gente que solo querrá la parte en donde tiene dientes. Se lo conté. En menos palabras que esto que estoy contando ahora, mientras ambos estábamos sentados en la camioneta, con el aire acondicionado haciendo un sonido como el viejo estanque en casa de mi abuelo, cuando arrojabas alimento y todos los peces subían a la vez, codiciosos y planos. Después, condujimos de regreso hasta la caseta y me dio de baja. Dijo que había hecho bien mi trabajo, y lo decía en serio. Me acompañó hasta mi coche, porque sabe de puertas y de cómo se sienten, después de que te han mirado de esa forma a través de una. En casa, días después, desempaqué lentamente. El mundo volvió a tener una forma normal. La ducha volvía a emitir ese buen sonido, cuando te golpea la nuca y pones la mano contra el azulejo, y recuerdas que solías creer en las paredes. Vacié la tina de plástico sobre la mesa de mi cocina, y noté que las asas de cuerda todavía llevaban ese nudo de 2 vueltas. La estaca de la tienda también estaba allí, todavía olía débilmente a agua de ramen quemado de la noche en que fingí que se podía usar para comer. Cuando llegué a desempacar el kit de cocina, adentro encontré mi cuchara. Se había fundido al fondo de la olla. Debo haberla pateado al fuego mi primera noche, no, la segunda, y la saqué y la dejé, y planeé fregarla correctamente y luego lo olvidé, como los jóvenes olvidan escribir a sus abuelas, y luego me convencí de que había sido tomada para hacer la historia mejor. El acero se había vuelto opaco y azulado, y luego se había soldado al delgado aluminio, como una hoja de plata prensada a una moneda barata. La sostuve a la luz y me reí una vez, y sentí que me subían las lágrimas, y luego me reí de nuevo porque esa era la respuesta correcta, por ridícula que fuera. En la parte de atrás del cuaderno de composición, que me traje a casa sin querer, y sabía que Waller habría puesto los ojos en blanco y dicho, solo tráelo de vuelta en tu próximo turno, escribí esto. 21 de julio, relevo completo. Posible encuentro con hombre salvaje. Golpes en la roca, fuerte olor, huellas. Mímica de vocalización y estructura. Contacto en la cubierta, contacto en la ventana. Visual a 27 metros, en luz diurna, sin precipitación. El objeto demostró curiosidad, paciencia y una sensación de ensayo. Sin agresión abierta, a menos que llames agresión a ser aterrorizado. No cual estoy. Era casi medianoche cuando terminé. Apagué la luz de la cocina y fui a mi pequeño dormitorio, y me acosté entre sábanas que olían a la sección de detergentes de la tienda. La calle fuera de mi ventana tenía una farola funcionando, que pintaba una única hoja de brillo a través de la puerta de mi armario. Conté mis respiraciones hasta 13, y de vuelta, algo que un anciano de búsqueda y rescate me enseñó a hacer, cuando las preguntas no dejan de dormir. A la 1:13 de la mañana, mi teléfono vibró. No lo agarré. Ninguna cosa buena llama a la 1:13. Volvió a vibrar a la 1:14, un poco más largo, como un amigo tratando de decidir si debe insistir. No dejé pasar otra vez. Por la mañana, escuché los mensajes de voz. El primero era estática con palabras en ella, si eres el tipo de persona que encuentra caras en la veta de la madera. El segundo era un sonido de respiración, la inhalación que precede al habla y nunca la encuentra. El tercero eran quiebras. 3 clacks. Lento. Podría haberlo borrado, pero en cambio,
Lo guardé y lo he escuchado lo suficiente ahora como para decirme que oigo hojas de laurel moverse después del segundo clac, y eso es cierto o es una misericordia que me concedo. Volví, porque eso es lo que el trabajo exige, y porque una parte de mí, que es más vieja que yo, no quería terminar a mitad de una frase. La segunda temporada fue resbaladiza por la lluvia y más dócil. El aire olía a tierra húmeda todo el tiempo. Camber se sintió de nuevo como un barco en una botella. Dejé mis cosas, enderecé el orientador y revisé la cubierta en busca de huellas y de la línea de corteza que pudiera estar ensartada para guiarme a donde no debo ir, y en busca del olor que ahora divide mi vida en un antes y un después. No encontré nada. En el cuaderno de la torre, Waller había dejado una nota con su letra semi-imprenta. 27 de julio, niebla espesa como la leche. No vi nada, y escuché aún menos. Estarás bien aquí arriba. Él ya sabe tu nombre, y luego entre paréntesis, no dejes que esa frase te engañe. Firmado, Waller. Esa primera noche, dormí en la litrera y no en la tienda. La lluvia tamboreaba en los cristales con el ritmo de un reloj al que nunca hay que darle cuerda. El viento subió a eso de las 2, y desperté y me quedé acostado con las manos cruzadas sobre el pecho como un niño en la iglesia. Escuché. Esperé por un paso, un aliento, un clac. Lo que obtuve fue un silencio roto una vez por un chotacabras y el largo suspiro de un árbol decidiendo renunciar a una rama que había estado fingiendo que no estaba muerta. Volví a dormirme con una sonrisa que no parecía mía. Por la mañana, en la cubierta fijada bajo una pequeña roca con cuidado, yacía mi cuchara. Separada de la olla, con la curva en su cuello donde siempre la había tenido, testimonio de su propia existencia. Atrapó el sol y lo destelló, como lo hace el metal cuando tiene la intención de decirte que aún puede elegir a quien devolver tu rostro reflejado. Permanecí allí de pie, con las canaletas de lluvia repicando y el olor a piedra mojada, y la vieja caída de hojas en un mundo que había descubierto la ley de nuevo. Puse la cuchara dentro del kit de cocina, cerré la tapa y lo dejé sobre la mesa. Después puse mi mano en el orientador. Respiré. Hice mi trabajo. A veces, pasado un tiempo, tarde en la noche en mi apartamento, hay un sonido al borde de la audición. Un rodar de algo pequeño sobre algo grande, un insecto atrapado en la ventana, el plato tardío de un vecino colocado sobre un mostrador con cuidado. No es nada. No es un mensaje. Es el mundo siendo el mismo, mientras yo estoy yo mismo dentro de él. Pero a veces, no muy a menudo, sono lo suficiente, me llevo el teléfono al oído y reproduzco esos 3 clacs en la oscuridad, y pienso en la forma en que la trenza de corteza tiraba del aire, insistiendo en que mi ojo la siguiera, y sostengo el conocimiento de que no la seguí, con la misma sensación en que sostienes una barandilla en una escalera después de casi caer. Y entonces, duermo. Él sigue ahí fuera. Hombre o no, él es simplemente una conveniencia. Una palabra con la que lidiar. Está ahí fuera cuando las piedras se calientan y se enfrían, cuando el laurel suelta sus hojas viejas, y cuando el cuidadoso trabajo del Cuerpo Civil de Conservación se entrelaza húmedo en una niebla tan espesa que puedes masticarla. No es un oso. No es una persona. Es algo que quiere que sepas que podría ser ambos, en los lugares donde el mapa es más delgado. Y cuando la cresta arda de nuevo, y lo hará, porque el cielo cree en los cerillos, se colocará donde el humo hace esa misma columna, que parece una mentira, y observará. Esperará. Y si le llamas, él responderá. 3 veces. Lento. Con la paciencia que le tomó el camino largo ganar.